¿sí? El Señor trae a nosotros un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón que comienza a sanar de esa podredumbre en la que vivíamos antes y comenzamos a tener deseos de bien, deseos para seguir sus mandamientos. Así que Él nos lleva, ¿no?, en el momento adecuado a un arrepentimiento de lo que estemos haciendo mal y nos trae a sus pies, ¿no? Como ya sabemos, la enfermedad es una consecuencia del pecado. La enfermedad es una consecuencia del pecado. Quiero decir que la enfermedad aparece en la tierra cuando el hombre pecó, cuando el hombre se rebeló contra Dios, ¿no? La enfermedad, tanto física como mental, vendría a ser una de las maldiciones que caen sobre nuestra vida por el pecado. ¿Sí? No me voy a meter en ello, pero si recuerdo que en su día leímos en Deuteronomio 28, cuando nosotros escuchamos las advertencias que Moisés dio al pueblo, o que Dios a través de Moisés dio al pueblo, hay toda una serie de maldiciones a partir del 58 hasta el 61, ¿no?, esos versículos, y dice: y si no te empeñas en practicar las palabras de esta ley que están escritas en el libro, ni temes al Señor tu Dios, nombre glorioso e imponente, el Señor enviará contra ti y contra tus descendientes, y empieza a hablar, ¿no?, plagas terribles y persistentes, enfermedades malignas e incurables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la enfermedad puede ser consecuencia también de esa maldición, de ese pecado, ¿no? Esto implica que el diseño de Dios, y esto es lo que yo quiero que llevemos en esta mañana, el diseño perfecto de Dios para el hombre era la salud. Y necesitamos entender esto. Dios quiere que nosotros tengamos salud, no es la enfermedad. ¿Sí? En el pensamiento de Dios no estaba la enfermedad para nosotros. No era lo que eso quería. Todo eso es consecuencia del pecado, ¿no?, y de la maldición del pecado. Nuestro Señor Jesús, que es el Mesías, a través de su obra en la cruz, dice la palabra que Él ganó la autoridad para nuestra sanidad. Vamos a abrir la Biblia en Isaías 53. Isaías trajo lo que es la profecía, se llama, de ese siervo sufriente, y Isaías revelaba, ¿no?, con cuánto era necesario padecer, ¿no?, por nosotros. Tenemos esa revelación, es una palabra que en el día de hoy nosotros debemos de tomarla, podemos tomarla para hacer efectiva la obra que Jesús hizo por nosotros. Dicen los versículos 4 y 5, Isaías 53, 4 y 5, dice: ciertamente Él, está hablando de Jesús, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. ¿Cómo termina el versículo? Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados o curados. ¿Sí? Gracias a sus heridas fuimos nosotros curados. Esto es lo que nos está revelando, que la obra del Señor Jesús, sus heridas, sus llagas, su llevar nuestro sufrimiento, como dice, ¿no?, la palabra, Él cargó con nuestros dolores, o sea, con nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Sí? Él lo llevó para ahora poder traernos a nosotros la posibilidad de disfrutar de esa sanidad, dejando nuestros dolores y nuestras enfermedades en esa
en esa cruz, ¿no? Si leemos los evangelios, vemos a Jesús, vamos a Mateo 8, vemos a Jesús aplicando este beneficio por allí, por donde pasaba, ¿verdad? Mateo 8, el versículos 16 y 17, dice, al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Vemos, sí, que la propia palabra, el propio apóstol nos da y nos habla de que el cumplimiento de la obra de Jesús se dio cuando el Señor trajo sanidad, ¿no? Sanidad y liberación. Tras su bautismo y su tiempo de ayuno y tentación en el desierto, Jesús entró en la sinagoga de Nazaret. Él tomó el rollo del libro y comenzó una lectura pública en alta voz. ¿Alguien sabe cuál es esa palabra que nuestro Señor leyó? Era Isaías, ¿eh? Era el libro de Isaías. ¿Os suena? Así es. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Toda una comisión de sanidad, ¿verdad? Tanto con la vista a los ciegos, tanto con la liberación de esos corazones, esa sanidad de corazones quebrantados, tanto con esa liberación de lo que son cautivos, ¿no? Y de la misma manera, Él comisionó después a sus discípulos. En Mateo 10, en los versículos 7 y 8, y nos dicen, donde quiera que vayáis, está ahora hablando Jesús a sus discípulos, ¿vale? Donde quiera que vayáis, predicad este mensaje: el reino de los cielos está cerca. ¿Y qué les dice después que tienen que hacer? Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsad a los demonios. Lo que habéis recibido gratis, de gracia, dadlo gratuitamente. Él nos ha llamado a ser un medio de sanidad para otros. Y esto necesitamos entenderlo, los que somos sus discípulos, que somos el medio de sanidad, de salud para esta generación. Hoy orábamos que está podrida, y de verdad, quizás también porque la Iglesia ha descuidado su labor de ser luz, ¿no? Nos hemos ido sintiendo que nos iban contra nosotros y nos hemos ido retirando en vez de pelear esa batalla en oración, ¿verdad? Pero el Señor nos comisionó para ser medio de sanidad para este mundo caído, para este mundo angustiado, para todos esos corazones quebrantados que están sin esperanza. A veces, yo creo que muchas veces, las enfermedades están relacionadas directamente con lo espiritual, ¿sí? En el sentido de que puedan ser ataques directos de Satanás, ¿no? En Mateo, voy a simplemente mencionarlo, ¿vale? No hace falta que lo busques, ¿vale? Lo voy a ir mencionando rápido. En Mateo 12:22, ¿quieres apuntarlo? Vemos una persona en quien los espíritus malignos le provocaban ceguera y la incapacidad de hablar. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice que cuando fue liberado del espíritu que tenía,
ese hombre comenzó a hablar y comenzó a ver, ¿no? Conocemos el caso de Job. ¿Quién era quien afligía? Y dice Job 2:7, quien afligía con dolorosas llagas a su cuerpo, Satanás, tal cual nos dice la Escritura. Y Satanás afligía su cuerpo, ¿no? Con dolorosas llagas. Así que eso era un ataque directo. En Lucas 13, los versículos del 10 al 16, vemos el caso de una mujer que está encorvada, ¿sí? Y Lucas, que era médico, no olvidemos que era médico, él la describe, nos dice que llevaba 18 años enferma, y dice el médico, por causa de un demonio, tal cual nos lo describe Lucas, ¿no? Y nos explica cómo esta mujer buscó por todos los médicos cómo sanar, pero no pudo, ¿no? Jesús dio testimonio que esa mujer era creyente, pues la llama y dice, esta es una hija de Abraham, ¿cómo no liberarla? Ella es una hija de Abraham. Incluso tenemos el caso, y esto ya es más fuerte, del apóstol Pablo, ¿sí? A quien dice la Escritura en 2 de Corintios 12:7, que nos dice que el Señor envió, ¿qué? Un aguijón, sí, un aguijón, pero ¿qué dice que era? Un mensajero de Satanás, un aguijón en su carne. Es decir, el mismo Señor y Dios, yo creo que es por la relación que hay entre la enfermedad y muchas veces la presencia de espíritus, envió un espíritu que le producía una enfermedad, ¿no? Y sabemos además que era algo que Dios mismo lo estaba usando para que Pablo luchase contra la tendencia al orgullo, ¿no? Nos lo cuenta él mismo, vamos, no me estoy inventando nada, ¿vale? En 2 de Corintios, si lo queréis leer. Personalmente creo que la mayoría de las llamadas enfermedades mentales, que hoy en día se clasifican como enfermedades mentales en esta sociedad, tienen un origen espiritual. Estoy convencida. Salvo algunos casos, es verdad que igual hay algunos casos que dicen que si se administra litio, ¿no? Cosas así como muy concretas, y es verdad que esas, como se produce la estabilidad y ya la persona comienza a sentirse estable. Pero si no, es una artimaña del enemigo a través de depresión, a través de espíritus que traen esquizofrenia, la bipolaridad, la obsesión, los trastornos de lo que queráis, todo lo que han decidido clasificar, ¿no? El otro día estábamos hablando, nos reíamos un poquito de todo esto por la cantidad de clasificaciones que hay, muchas veces para decirnos que no saben bien ni lo que pasa, pero bueno, le ponen un nombre, ¿no? Aun cuando no saben lo que es, a nosotros nos da seguridad como que la cosa está controlada. Pero no es verdad, porque no saben lo que hacer con todo esto, ¿vale? Ahora, yo personalmente he llegado a esta conclusión, ¿sí? De que la mayoría de las veces estas enfermedades están completamente atadas o presionadas, provocadas por espíritus, ¿no? Vemos también en las palabras del apóstol Pedro, esa relación entre sanidad y entre opresión del espíritu, cuando en Hechos está narrándonos como Pedro habla con Cornelio, ¿sí? Era un hombre romano y él era la primera persona que escucha el Evangelio, ¿vale? Bueno, que escucha, que cree, que se convierte él y su casa, y Pedro le dice, cuando está hablando de Jesús, le dice, me refiero a Jesús de Nazaret, Hechos 10:38, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando. Y yo cuando dice y sanando, ¿no? Eso es algo que vemos en Jesús, ¿sí o no? Pero ¿sabéis qué dice? Haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba
con Él. Así que entiendo que al final toda enfermedad, de alguna u otra forma, es una opresión de ese enemigo, ¿no? Tenemos la promesa de Dios, de que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Os acordáis de las promesas? ¿Sí? Bueno, pues el Señor dice, por si lo queréis apuntar, en 1 de Juan 5, 14 y 15 nos dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y podemos estar seguros de que tenemos lo que hemos pedido. Entonces, la gran pregunta, la pregunta del millón es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi caso? Para tu caso, ¿cuál es la voluntad de Dios? Necesitamos la sabiduría de Dios, pues su voluntad ante la enfermedad puede ser muy diferente, depende del caso. Y yo voy a referiros, yo creo que tres posibilidades que yo veo, ¿vale? La primera, podría ser que el Señor nos está diciendo, bueno, caso perdido ya, nos está anunciando que la persona se va, ¿vale? Esto es lo más dramático, lo vemos así, ¿vale? Podría ser que el Señor nos anuncia que ha llegado la hora de partir y ya está. Pues dice mi madre, Señor, Señor. En Génesis 28 vemos a Jacob que está enfermo, que está convaleciente en su cama, que le anuncia a José que ya está a punto de morir. ¿Sí? Le está diciendo, mira, yo ya estoy a punto de morir, ¿no? Entonces empieza a llamar a sus hijos para poder darles la bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice la expresión, voy a ver si la encuentro, en Génesis 28, 21, igual tú eres más rápido que yo, que tú le das a la tecla. Dice, habla de su enfermedad, ¿no? O sea, él reconoce de que esa enfermedad, bueno, ya es muerte, ¿no? Y hay veces que el Señor nos avisa así. 28, 21 nos dice, ay no, ¿qué he hecho yo? No puede ser 28. Bueno, no importa, me he equivocado, me he equivocado en el número, me he equivocado en el número, no es Génesis 28. Bueno, pero lo que estaba era diciéndole, dándole aviso a Jacob, a su hijo, deduzco que ya tiene que ser números ya que iba a morir, ¿vale? Tenemos en Segundo de Reyes a Eliseo, tenemos a Eliseo diciendo estas palabras en Segundo de Reyes, en el capítulo 13, 14, simplemente lo que quiero es leer la expresión. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, ¿sí? Joás, rey de Israel, fue a verlo, bueno, ya lloró, ¿no? Pero enfermo de muerte, es decir, como que ya sabía que esa enfermedad era su fin, ¿vale? Entonces, esto es algo que pueda ser normal, ¿no? Los años van pesando, ¿no? Acaban destruyendo nuestro cuerpo mortal, ¿no? Ahora bien, nuestras oraciones podrían ser y podrían ayudar para que esa persona tenga el tiempo suficiente para poder ordenar su casa, ¿sí? O incluso, como muchas veces oramos, para que se ponga a cuentas con Dios esa persona, ¿no? Señor, dale vida, pero para que se ponga a cuentas contigo, ¿no? Para que se arrepienta, para que llegue al arrepentimiento y pueda estar en la eternidad contigo, ¿no? El segundo caso podría ser que Dios no quiera que la enfermedad sea quitada, sino que Él quiera que persista la enfermedad. El único caso que me venía así rápido a la mente era el caso de Pablo.
¿Os acordáis de que Dios le decía, había una frase que Dios decía a Pablo, diciéndole, no te la voy a quitar? ¿Qué le dice? Bástate mi gracia. Dice la palabra que cuando Pablo le rogó, dice hasta 3 veces, le rogué al Señor que me fuera quitada, ¿no?, este aguijón, como decíamos, ¿no? Y el Señor le responde, ya, bástate mi gracia, ¿no? Y Dios podría ser que quisiera usar esa enfermedad para algo concreto, ¿no? Y por eso la permite o la prolonga, ¿vale? Pero el tercer caso es de que Él quiera quitar esa enfermedad. Y quiero para esto que recordemos que el diseño de Dios para los hombres no es la enfermedad, ¿vale? O sea, no debemos de decir, sí, claro, cómo no, bueno, no, o sea, no, en principio no tenemos que mirar así la enfermedad como diciendo, ¿vale? A no ser, lo que estaba diciendo, de que sepamos que el Señor nos está diciendo que es algo que va a mantener en nosotros. Tomemos en cuenta que nuestro Señor Jesús sufrió lo indecible para cargar, como dice la palabra, con nuestros dolores y nuestras enfermedades. Así que creo firmemente que no debemos desistir ante la enfermedad, que no debemos aceptarla como lo normal en nuestra vida. Creo que debemos de pedir insistentemente que el Señor se la lleve, porque Él es nuestro sanador. Hasta que el Señor, mirad, esta es mi frase al final, hasta que el Señor no te diga, bástate mi gracia, ¿sí? Hasta que el Señor no sea el que te diga, te he dicho que no te voy a curar, bástate mi gracia, tú sigue clamando y peleando por esa sanidad, ¿sí? Hasta que no sea Dios que te diga, la voy a dejar ahí, fortalécete en mi gracia, tú sigue peleando por esa sanidad, porque la voluntad de Dios para nosotros es la salud. Eso es lo creado por Dios. La salud, el equilibrio, eso es lo que Dios desea para nosotros. Así que no nos rindamos. Es necesario, esto es verdad, es necesario que analicemos cuál es el origen de esta enfermedad que estamos padeciendo, ¿sí? Depende de cuál es la causa, ¿vale? Tendremos que actuar de una u otra forma, ¿no? Puede ser que la voluntad de Dios sea sanarnos, pero que antes tiene que haber unos cambios en nosotros, o en la forma en la que nosotros obremos contra esa enfermedad, ¿sí? Podría ser que la voluntad de Dios sea sanarte, pero hay cosas que tú tienes que cambiar primero. Y después el Señor te traerá esa sanidad. No es que no quiere sanarte, es que Dios quiere que pongas cosas en orden, ¿no? O que aprendas X cosas antes de que llegue esa sanidad. O te quiere clamando, ¿sí? Y tomando ese poder y confianza. Pueda ser que Dios esté obrando antes de entregarte esa sanidad, ¿no? En primer lugar, puede ser que el origen sea el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Si la causa de nuestra enfermedad es el pecado, ¿qué tendremos que hacer? Arrepentirnos, hermanos, las cosas ya están reveladas. Las cosas ya están reveladas. Tiene que haber un arrepentimiento. Si tú te pones delante de la presencia de Dios y sientes que hay cosas que no están bien en tu vida, arrepiéntete. Porque puede ser que eso simplemente sea lo que está atando tu enfermedad a tu persona, ¿no? ¿Qué nos dice Santiago? Santiago en el capítulo 4, los versículos 14 al 16. Santiago 4, los versículos 14 al 16, bueno, lo dice así. ¿Está enfermo alguno de ustedes? ¿Está enfermo de alguno de ustedes? ¿Qué tenemos que hacer?
haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Sí? Vuelvo a decirlo. ¿Qué tenemos que hacer si está alguien enfermo? Llamar a los ancianos para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado, escuchad, si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Confiésense sus pecados unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Tenemos que estar convencidos de que el Señor quiere nuestra salud, quiere nuestra salud. Si estás enfermo o enferma, examínate delante de Dios y pregúntale si ese mal podría estar relacionado con algún pecado. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, delante de Dios, ¿vale? Le preguntamos, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy pecando? ¿Vale? Luego, cuando el Señor te traiga esa revelación, arrepiéntete, confiesa tu pecado. Dice la palabra, llama a los pastores para que oren por ti. Pide intercesión a tus hermanos, que oren los unos por los otros. Pide esa intercesión a los hermanos, ¿no? Recordemos que hay poder en la oración unida. ¿Os acordáis que veíamos el versículo, esa promesa en Mateo 18, 19, que dice que cuando dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra para cualquier cosa que pidan, ¿qué dice el Señor? Os será concedida. Os será concedida. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración unida. Y esto es lo que nos está queriendo decir también Santiago. Cuando intercedemos los unos por los otros, hermanos, hay poder. Se desata el poder. Casa de Oración lo está viendo día tras día. Yo estoy alucinada, me gozo en el Señor, de cómo el Señor nos está escuchando, nos está todo el regocijo que estamos pudiendo vivir. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Tenemos ese orar los unos por los otros y estamos viendo maravillas, estamos viendo sanidades, estamos viendo gente a la cual le ha abandonado el cáncer. Aquí se ha dado testimonios de maravillas que han ocurrido. Yo sé que también hay más hermanos, pero es eso, es el orar los unos junto con los otros, los unos por los otros, y eso tiene poder, hermanos. Lo estamos viendo y estamos súper agradecidos a Dios por ello, porque nos está mostrando su gloria, esa fuerza que se produce. Y Santiago está diciendo lo mismo: cuando uno está enfermo, que oren los unos por los otros, que oren los unos por los otros, que se confiesen los pecados los unos a los otros y que oren los unos por los otros, ¿no? Hay poder en ellos, hermanos. Como hemos visto antes, el pecado puede traer sobre nosotros maldición de enfermedad. Puede ser que sea simplemente consecuencia, digamos, de algún pecado, ¿no? En la iglesia de Corinto, no voy a entrar en los versículos, pero si queréis apuntarlos, había casos, dice la palabra, que entre vosotros hay algunos que están enfermos e incluso algunos ya han muerto, ¿vale? Estamos hablando de ese caso de disciplina, ¿sí? Puede ser que el Señor, en su misericordia, para que la persona no deje ya de pecar, se la lleve, ¿no? A través de esa enfermedad. Por si queréis mirarlo, Primera de Corintios 11, los versículos del 29 al 32, ¿no? En algunos casos, escuchad esto, el no perdonar. Porque cuando estamos hablando de pecados, hermanos, hay muchos pecados, ¿eh? Hay muchas formas de pecar, ¿eh?
¿Sí? Cuando nosotros dejamos de poner esa mirada o cuando nosotros no escuchamos al Padre, ¿no? Al final eso es pecado, estamos pecando, ¿no? Por ejemplo, en los casos en los que no se perdona a alguien, eso puede ser una tremenda causa de enfermedad. En la falta de perdón, el rencor, eso es terrible, o sea, eso puede traer en nosotros enfermedad física, completamente física puede ser. No te digo nada espiritual, ¿vale? O sea, en angustias, en lo que sea, vamos, hay, sí, muchísimas personas completamente atadas, desequilibradas por falta de perdonar, porque no han sabido venir a perdonar a seres que les han hecho daño, que tienen razón de estar enfadados, pero delante de nuestro Señor Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros, ninguno tenemos autoridad para poder decir yo no perdono. ¿Es verdad o no? ¿No? Y sí que es verdad que ese rencor, ese dolor puede atar a nuestra vida la enfermedad. Así que es esencial que la persona perdone, que la que guarda el rencor lo suelte en el nombre de Jesús, que si ha tenido alguna pelea busque la reconciliación para poder ser esa persona sanada, ¿no? Nos suele costar reconocer también, hermanos, pero hay pecado cada vez que no cuidamos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Hay? ¿Os he pillado a todos? ¿Sí? Cuando no cuidamos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Quizás nuestra enfermedad proviene de lo que estás comiendo. ¿Sí? De lo que tú estás comiendo y no sienta bien para tu cuerpo, porque no es bueno para tu cuerpo, que lo sabes. Tanta patata frita o hamburguesa, esas bebidas que están cargadas de azúcar y nos daña el cuerpo. Estoy enfermo, estoy hecho polvo, tengo una diabetes. Pues igual es que te has metido a tu cuerpo una sobredosis de muchas cosas que no tenías que haberlo hecho, ¿no? Y tienes en el cuerpo una consecuencia de cosas, pero es una forma de pecado, no haber cuidado nuestro cuerpo, ¿no? Puede ser de que estés enfermo por lo que no estás dando a tu cuerpo y tu cuerpo necesita. Puede ser que necesite determinada alimentación, determinadas vitaminas, determinado descanso y no se lo estás dando, ¿no? Y eso también produce enfermedad, ¿no? Puede ser que sea no solo lo que comes, sino el exceso de lo que comes, ¿no? Que ves la comida y no puedes controlar, ¿no? Y empiezas a meter las cantidades que no puedes, y eso el cuerpo te deja hecho polvo. Hecho polvo, eso somos nosotros mismos los que lo vamos destrozando, ¿no? Así que ahí la persona necesitaría más bien orar primero por disciplina, para saber cuidarse correctamente, tomar en serio que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y pedir al Padre, ¿no? Leía un libro, ¿no? Y hablaba de la tensión alta, ¿no? Y comentaba justamente eso, ¿no? Es decir, igual no es lo que le tenemos que pedir al Señor, bájame la tensión, sino igual tenemos que pedir y orar, interceder por la persona para que el Señor le ayude a tomar una disciplina en su cuerpo y comience, digamos, a controlar el exceso de comida, que es lo que en realidad le está llevando a tener igual una hipertensión, ¿no? A ser la persona hipertensa. O sea que ahí tenemos que ser sabios, ¿no? En segundo lugar, un impedimento para nuestra sanidad puede ser que sea la falta de fe. La falta de fe. Como nos ha dicho Santiago, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Para poder recibir sanidad necesitamos creer. Necesitamos creer. Jesús le dijo a Marta ante la tumba de su hermano Lázaro, que estaba muerto hacía 4 días, que le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aún delante de un muerto de 4 días le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Necesitamos fe.
y la gloria de Dios se manifestará en nuestras vidas y en las vidas de aquellos por los cuales nosotros intercedemos y clamamos. Tenemos el ejemplo de Naamán, el sirio. No me voy a meter mucho en el caso, pero si queréis lo apuntáis, ¿vale? Porque veo que no tengo tiempo. En Segundo de Reyes, el capítulo 5, versículos del 1 al 18. Cuando le preguntaba al padre, ¿no?, por cómo trabajo este tema, me venía este texto y esta situación de Naamán. Naamán era un sirio que era un general, y este hombre tenía cautivo a una jovencita, a una joven judía, ¿vale? Y este Naamán resulta que llega la lepra a su vida. Entonces, fijaros la bondad de esta muchacha, que es esta jovencita judía, que habiendo sido raptada para servir a este señor, tuvo la misericordia de decir: en Israel hay un hombre de Dios que puede hacer que nuestro señor, o sea, Naamán, su señor en ese caso, porque le servía, sano, ¿no? Así que, llevado por el consejo de esta jovencita, él busca a Elías, ¿no? Venimos, Segundo de Reyes, a ver, perdonad, solo voy a leer algunos versículos sueltos, no quiero leer, digamos, a Eliseo, perdón, no quiero leer toda la historia, pero vemos aquí de que Naamán fue a donde le habían dicho, a donde Eliseo, y Eliseo, en vez de salir a su encuentro, manda a su criado y le da el recado de lo que tiene que hacer, ¿sí? Dice, ¿cómo dice? Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, se fue a casa de Eliseo, se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán, ¿qué hizo? ¿Hizo lo que le habían dicho? No. Dice el versículo 11, Naamán se enfureció y se fue de allí, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre de Dios, del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de lepra. Fijaros qué cosa. Hay veces que nuestros esquemas son los que hacen quitarnos la fe. Nosotros creemos que tiene que ser así y así. Va a venir el pastor, me va a poner la mano y me ungirá con aceite, ¿no? Y de repente tengo que sentir que aquí cae un rayo y sana mi tal, ¿vale? O sea, tenemos como un chip. Y si no será así, porque quien ha venido no es el pastor, sino ha venido Vicky, que ha sido retada por el Señor a tener fe y ha puesto su mano delante de ti, ¿verdad? Entonces ahí ya no sé, ya no lo tengo tan claro. Aquí seguramente igual ya pueda ser que falle la sanidad. Es que los esquemas que tenemos muchas veces nos roban la bendición que Dios nos quiere dar. Y el Señor obra como quiere, con quien quiere. Es su poder, porque es su poder y es su gloria, hermanos. Naamán se enfureció. En vez de hacer caso, Naamán se enfureció, porque no creyó, ¿no?, que así sería, ¿no? No me ha salido a atender a mí, señores, que vengo con todos estos regalos. Además, el hombre venía
cargado de regalos, pero ese es otro tema, ¿no? Y la segunda queja le dice: ¿acaso los ríos de Damasco y el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? Encima me estás pidiendo que me meta en agua sucia. Encima me estás pidiendo que me meta en el Jordán. El Jordán es un río muy sucio, ¿sí? Así que los esquemas de él, pero no solo él, ¿no? Porque miramos a Naamán, pero tenemos que vernos a nosotros. A veces, nuestro propio pensamiento de cómo tienen que ser las cosas hace que no podamos recibir la bendición de Dios. Así que en el nombre de Jesús, rechacemos todos esos esquemas que tenemos, porque Dios puede hacer las cosas como Él quiera, como Él quiera, como Él quiera. Me está viniendo a la mente, estábamos un día orando por una hermana, sacando ahí algo, y fue la voz de un niño, 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 la que pum, marcó el cambio. Esa persona pum, empezó como a reaccionar y aquello se fue. O sea, yo estaba flipada, y yo creo que la persona también, pero fue la voz de un niño, ¿sí? Que activó las cosas, ¿no? Dice, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Gracias, Señor, por los criados, ¿eh? Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo complicado, no lo habrías hecho, ¿no? Con más razón, si lo único que le ha pedido es que te zambullas y seas limpio, hazlo. No, le anima como diciendo, pero no seas tontorrón, ¿no? Hazlo, si es lo que te está diciendo, ¿no? Así que Naamán bajó al Jordán, se sumergió 7 veces, según le había ordenado el hombre de Dios. ¿Y qué pasó? Su piel quedó blanca como la de un niño, ¿no? Quedó limpio, quedó limpio, quedó limpio, y Naamán pudo glorificar a Dios. Así que cuando eso, ¿no? Que podría ser que nuestros propios esquemas nos frenen la sanidad que Dios nos quiere dar. Así que en el nombre de Jesús quitemos, que el Señor aumente nuestra fe, ¿no? El tercer caso podría ser que el propio enfermo no quiera la sanidad. Esto puede sonar raro, pero puede ser que el propio enfermo no quiera la sanidad. Aunque tú estás orando, tú estás intercediendo, pero la propia persona está atada a esa enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Pues quizás porque se sabe que si es sanada se le va a exigir más responsabilidad en su vida, y eso le puede llevar a no querer incluso esa sanidad, ¿no? Las personas nos podemos llegar a acomodar en esa posición de dependencia de los demás, o peor aún, podría ser que usemos ese estado de enfermedad para manipular la voluntad de los demás, ¿sí? Así que cuando estamos delante de una persona que no quiere, que está completamente sumergida, voy a decir, en su autocompasión, no vamos a poder conseguir nada, ¿no? Por mucho que oremos, no va a pasar nada, ¿no? Y no será por la falta del deseo ni del poder de Dios, sino por la actitud de la propia persona por las que estamos orando, que ella misma en el fondo no quiere, ¿vale? Y el cuarto motivo, si el origen de la enfermedad es claramente espiritual, entonces tenemos que confrontar directamente a dichos espíritus, a los que están produciendo esa enfermedad. La enfermedad puede ser una artimaña del enemigo, como hemos visto, ¿sí? Para desalentarnos, para derrotarnos. Se trata en realidad de una batalla espiritual, y en ese caso la enfermedad es nuestro enemigo. Tenemos que mirar a la enfermedad como nuestro enemigo y confrontarla tal cual, ordenarla que salga de ahí, ¿verdad? Nuestra actitud no va a ser defensiva, sino nuestra actitud va a ser agresiva contra ese enemigo, ¿no? El remedio es el nombre de Jesús, y debemos de llevar ese remedio al conflicto y aplicarlo mediante nuestras oraciones. Así que, si necesitas sanidad o la necesita alguien que tú conoces, entonces empieza
a agradecer al Señor. Cuando estés orando, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Y cuando digas, santificado sea tu nombre, y empieces a decirle, santificado, oh Yahweh Rafa, que estás reconociendo ese Dios sanador, ¿sí? Entonces empieza a agradecer que el Señor ya ha sanado tus heridas. Declara con fe los versículos de Isaías. El Señor llevó mis enfermedades. El Señor ya padeció mis dolores. Los llevó en esa cruz. Por su llaga, en el nombre de Jesús, yo he sido curada. ¿Sí? Dejo esa enfermedad en esa cruz. Concéntrate en el poder de la sangre de Jesús, en su obra, y no en ti mismo, en ti misma, en cómo te sientes. Concéntrate en lo que Jesús es y lo que ha conquistado para ti. Cuando lo alabes, Él será para ti todo lo que necesitas. Ese Yahweh Rafa, ese Señor que sana, ¿no? Es la forma de declarar nuestra fe. La mejor forma es dando gracias. Es dando ya gracias. Esa es la confianza, ¿verdad? Es una forma de exponer la confianza que tú tienes en que lo que tú estás pidiendo ya ha sido concedido. Cuando tú le dices, gracias Señor por esta sanidad que tú derramas sobre mí, ¿no? Ponte en una actitud de fe, ¿no? En esa gratitud. Por lo tanto, anímate y agradece las heridas que Él recibió para darte salud. Santifica su nombre, Yahweh Rafa, y agradécele porque la salud y la sanidad son ya tuyas en Cristo Jesús. Y oramos. Señor y Dios, estamos inmensamente agradecidos porque tú ya has llevado todo lo que tenías que llevar en esa cruz para que nosotros podamos declarar nuestra salud y nuestra sanidad. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, en cada uno, Señor, con su caso, que tú nos reveles a cada uno cuál es tu perfecta voluntad. Y aquellos, Señor, a los cuales tú nos tienes intercediendo, revélanos en el nombre de Jesús cuál es tu perfecta voluntad para aquellos hermanos a favor de los cuales estamos peleando, Señor. Señor y Dios, Señor y Rey, nosotros creemos que tú tienes todo el poder de llevarnos de victoria en victoria, todo el poder de llevarnos de victoria en victoria, y estamos agradecidos por la sanidad que tú vas a traer a nuestros corazones, porque tú vas a ayudarnos, Señor, a ser completamente liberados. Corazones quebrantados van a ser sanados en el nombre de Jesús, porque tú nos has llamado a casa de oración con este llamado, Señor, y diciéndonos que tu Santo Espíritu estaba sobre nosotros para poder dar esa vista a los ciegos, para poder sanar los corazones quebrantados, para poder hacer que el cojo camine, Señor, y Padre, para traer esa libertad, anunciar libertad a los cautivos. Gracias, porque creemos que así lo vas a hacer. Tal cual tú nos lo has prometido, nosotros sabemos que tú lo vas a hacer, porque no eres Dios mentiroso, porque tienes el poder absoluto para poder llevar a cabo la obra que tú nos has dado a nosotros, esa palabra que tú nos has dado a nosotros como casa de oración. Clamamos en este momento, Señor, para que toda angustia en el corazón de Marcela es atada en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos en este momento que esa angustia salga de aquí en el nombre de Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es quien va a guardar su corazón, su pensamiento, su cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús declaramos el poder de Dios sobre su vida, sobre la vida de Esperanza, sobre la vida de cada una de las personas que están aquí en angustia. En el nombre de Cristo Jesús declaramos toda victoria,
toda victoria de nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.